Hola, es Alejandro Gaviria. Bienvenidos a esta nueva versión o nuevo episodio de mi podcast, nuevo capítulo de mi podcast, Hagamos la Diferencia. Os voy a contarles una historia de reconciliación, una historia que tiene también una complejidad ética, una pregunta ética que no tiene respuesta, por lo menos no la tiene para mí. Una historia que viene de una visita que hice hace 2 semanas aproximadamente al ETCR de Tierra Grata, Cesar, en el corregimiento de San José de Oriente del municipio de Manaure, Cesar. Fuimos allí con algunos de los miembros de la campaña presidencial a conocer lo que está ocurriendo con el proceso de paz, en particular con este ETCR, donde están concentrados yo no sé cuántos, algunos de los firmantes reincorporados de los acuerdos de paz. Fueron 13.000 largos, los reincorporados. De ellos, 94% están cumpliendo los acuerdos. Yo creo que es una cifra que debemos tener en cuenta. Pero mi historia es otra por ahora. Mi historia es la historia de Solís, la historia de la persona que había sido, creo yo, el jefe del Frente 41-42, que en esta región del norte de Colombia dominó por muchos tiempos, controló el territorio, y que hoy era lo que podríamos llamar, en un lenguaje moderno, con cierto anacronismo, había pasado de ser jefe de un frente guerrillero a un emprendedor. La conversación que tuvimos dando vueltas a el campamento, que es el más avanzado en temas de autoconstrucción, fue muy interesante. Lo primero que me contó era que su negocio ahora era fabricar adobes de cemento y lo fabricaba con una máquina que le había donado un país europeo como parte de un tema de cooperación europea con Colombia. Allí fuimos donde estaba la máquina de adobes y oímos y vimos el traqueteo de la máquina acumulando adobes de un lado. En ese momento estaba el jefe guerrillero Pastoral Ape con nosotros y dijo, medio en serio, medio en chanza, vamos a competir con Argos, con esta eh, máquina de adobes y ta. Devolviéndonos hacia el comedor, yo tuve una conversación con Solís, que era quien estaba allí. Y yo le dije, bueno, ¿cómo va todo por aquí? Y básicamente sus reclamos fueron los reclamos de cualquier emprendedor. Que la corporación autónoma nos ha quedado mal y que el acueducto comunitario no hemos podido obtener aquí un permiso, aquí y allá, que los temas de electrificación rural resultan imposibles con las ineficiencias del Estado colombiano, que no hemos podido tener acceso al crédito porque todavía estamos de alguna manera estigmatizados de esta u otra manera. Básicamente las mismas quejas de un emprendedor, en este caso un emprendedor rural, en cualquier lugar de nuestro país. Seguimos caminando y en algún momento la conversación llegó a cómo puede el Estado colombiano ayudarlos. La pregunta fue, ¿los han ayudado de alguna manera? ¿Que ha llegado el PENIS? ¿Han recibido algún tipo de subsidio para proyectos productivos? Y él me dijo que no, que de ninguna manera. Que estaban todavía esperando y que básicamente los únicos recursos que habían conseguido era de cooperación de otros estados, que eso sí, algunos de los reincorporados que allí estaban recibían una renta básica. Y pasó por mi mente en ese momento el dilema ético complejo de por qué ayudarles a Solís y los otros reincorporados en este ETCR de Tierra Grata Cesar y no a los campesinos de una vereda aledaña que probablemente también necesitan un beneficio, un subsidio, asistencia técnica, tantas cosas que hoy deberían tener y no tienen en esa lucha compleja por tener un desarrollo rural más o menos equitativo y digno para muchas regiones de Colombia. Y la única respuesta que se me ocurrió para resolver este dilema es que quizás el desarrollo rural debería no estar circunscrito a esas áreas, sino que debía llegar a todo el territorio, debía incluirlos allá y que el ETCR debería ser el centro de una historia de inclusión productiva. O sea, no decir a esto sí, a otro no, sino que esta historia no fuera solamente la historia de este particular pedazo de tierra donde estaban los reincorporados, sino que fuera el epicentro de una historia más grande que incluyera incluso las comunidades aledañas, comunidades de campesinos que nada tuvieron que ver con la lucha armada. Nos sentamos a almorzar y Solís me contó su historia personal.
se había unido a la guerrilla muy joven, hizo solamente hasta cuarto grado, que cuando terminó eh, su vida en la guerrilla y ya firmaron los acuerdos de paz, él quiso volver a estudiar y presentó un examen y había sido clasificado en grado décimo, había aprendido, él decía que no sabía cómo un montón de cosas en su vida como guerrillero. En algún momento me dijo, la guerrilla es resolver, o la vida en la guerrilla era resolver problemas prácticos todos los días. Terminó su bachillerato, me mostró con orgullo su diploma y después me dijo que que estaba estudiando administración pública y se había ganado una beca de excelencia académica por 3 años consecutivos. Y añadió, como sin querer queriendo, como una nota de pie de página, que acababa de recibir la nota de Derecho Constitucional y era 4,8. En ese momento en mi cabeza el dilema ético yo creo que se diluyó y básicamente entendí de manera clara lo que probablemente es obvio para mucha gente, que estos señores que habían combatido el Estado colombiano, que ahora en el fondo lo estaban defendiendo y estaban enfrentando, como enfrenta cualquier ciudadano, las complejidades de la burocracia y muchas veces un Estado indolente, que estas historias las teníamos que proteger. Los acuerdos de paz probablemente no resolvieron todos los problemas del país, muchas regiones todavía están a merced de los grupos armados, el control territorial se ha ido perdiendo. Pero aquí hay 13.000 historias de vida, de gente que quiso apostarle a algo distinto, que firmaron un acuerdo con el Estado colombiano y que yo creo que esta historia de Solís de alguna manera nos muestra que todos como sociedad, en este momento a pesar de las dificultades y la polarización política y las discusiones eternas sobre por qué a unos sí y a otros no, todos deberíamos respetarlas. Desde aquí, desde este podcast, quiero decir públicamente lo que le dije a Solís en su momento, que admiraba su esfuerzo, que yo también, como muchos colombianos, hace 20 años había odiado a la FARC, pero que hoy podía decirle, mirándole a los ojos, que lo que habían hecho ellos, que su compromiso con la institucionalidad, con el Estado colombiano, con esta historia, era admirable y que podía contar conmigo desde cualquier posición para que esa fábrica de adobes, ese traqueteo, que hoy lo veo como una posibilidad de cambio, se haga realidad. Desde aquí, Solís, un abrazo fuerte, hermano.